Bueno, hoy ya vamos a empezar a ver algo ya de la otra parte que no entraría en el parcial, pero voy a cerrar la ventana. Bueno, vamos a empezar a ver ya algo de la otra parte que, como les decía, no entraría en el parcial, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. A los coloquios corregí todavía todo, vi algunos así, pero no los corregí. En cuanto tenga un tiempito, que no va a pasar de este fin de semana, los corrijo y ya vamos poniendo la nota. ¿Sí? Bueno. Ahí ya vemos la pantalla de la parte de correa, ¿no? Transmisión por correa. Sí, profe. Bueno, lo que vemos ahora es transmisión por fricción. En principio, como está ahí, bueno, hay varios tipos de transmisión por fricción y se ve algunas de las figuras como por cable, por cinta y demás, pero lo que más nos vamos a dedicar nosotros es lo que son las correas. ¿Sí? Hay muchos tipos de correas especiales y demás, pero vamos a ver algunas que son las que están más normalizadas. Como el especial, me refiero ahí como que hay una foto de una mina donde hay una cinta transportadora, una correa, ya son bastante grandes esas poleas y demás. Pero nosotros vamos a dedicarnos más un poco a esa transmisión por correa directamente. Y como se ve ahí, la transmisión siempre se ve, o bien como se ve en la foto esta de arriba, donde sería esta es una parte de un elevador de vehículo, siempre la transmisión es por fricción, es decir, tiene que haber mucho rozamiento entre ese órgano flexible y la polea o el órgano que está en el cual está colocado, y tiene que haber bastante fricción para que sea suficiente la transmisión de esa potencia o de ese esfuerzo. Y siempre tendríamos una impulsora o una motora y una correa impulsada, de los cuales se generan en esas situaciones un ramal tenso y otro flojo. Es decir, siempre siguiendo el sentido de giro, como está dibujado ahí, el ramal tenso sería ese que está ahí abajo y un ramal flojo sería el que está arriba. Bueno, y hay muchas disposiciones y formas de colocar las correas que están en estas imágenes que están ahí. ¿Sí? Y que recuérdenla bien, tenganla bien en cuenta, porque alguna que otra vez creo que pregunté o hice alguna pregunta en una evaluación acerca de este tipo de disposiciones. ¿Sí? Y de ahí coloqué un poco las ventajas que tienen este tipo de transmisión, pero lamentablemente no hemos visto todavía las otras transmisiones, así que por ahora vamos a tener en cuenta que son silenciosas, absorben vibraciones, tienen un desacople más sencillo que otro tipo, ¿sí? Pero lo que tienen como desventaja son las cargas que hay sobre los ejes y las mayores dimensiones constructivas. Cuando se empezó a considerar este tipo de transmisiones, ¿quién fue el que lo estudió y que lo, digamos, analizó a la situación en la transmisión de los esfuerzos que hay? Fue Prony, ¿sí? De ahí que surge una fórmula, que es la que vamos a usar un poco nosotros. Y bueno, Prony lo que hace es considerar un elemento diferencial de ese elemento flexible que está transmitiendo la fricción o la potencia, y hace una serie de análisis entre las fuerzas que existen y demás. Pero principalmente que tendríamos una fuerza de ramal tenso y una floja, y también en esa situación se consideran la fuerza de roce y una fuerza centrífuga de ese elemento diferencial porque está girando a una cierta velocidad. Se hace todo un análisis de la fuerza y considerando como estática, digamos, como una sumatoria de fuerza, y se llega a la fórmula que tendremos aquí,
que es una relación entre las dos fuerzas, esa entre lo que sería ramal tenso y flojo, la fuerza centrífuga que habría, ¿sí? Y el coeficiente de rozamiento entre ese órgano flexible y la rueda donde está girando, en este caso una polea, y el ángulo de abrace alfa, que sería en donde está, digamos, abrazando justamente ese elemento flexible a la polea. ¿Mm? Bueno, esta fórmula de Prony, bueno, esa conclusión y demás se usa actualmente y se considera siempre en este tipo de transmisión. ¿Y qué es lo que también se busca en estas transmisiones? Que la velocidad tangencial con que se mueve ese elemento flexible sea pequeña o despreciable, de tal manera que la fuerza centrífuga que está involucrada en esto sea despreciable. Entonces queda directamente esa ecuación. Por ahí cuando se los quiere poner en función de la carga tangencial, es decir, la diferencia entre ese ramal flojo y tenso, me quedaría esta fórmula, que sería, bueno, lo equivalente a las anteriores, y también, bueno, son las que se tienen en cuenta como fórmulas de Prony. El tema es que cuando uno tiene que transmitir potencia, bueno, hay que examinar dentro de qué velocidades se puede realizar, ¿sí? Y cuáles serían las óptimas o qué potencia se puede llegar realmente a transmitir y demás. Entonces, recordemos que la potencia se puede poner como fuerza por velocidad. Y de ahí hay una serie de conclusiones en cuanto a lo que sería la fuerza centrífuga, ese elemento diferencial, ¿sí? La velocidad tangencial que habría, el radio y demás, y se llega a una fórmula como la que tenemos señalada así como que está en gris, donde intervienen el ancho, ¿sí? El espesor de la polea, de una correa, considerando en este caso que sería una correa plana en la cual la sección transversal sería B, ¿sí? Ancho, ¿sí? Y T, el espesor. Entonces relacionaría la velocidad tangencial a la tensión de trabajo que tiene y demás. Y analizando esta ecuación nos queda que puede haber un momento en que esta ecuación sería cero, es decir, que esa potencia n que está transmitiendo sería nula. Cuando este término se hace cero, es decir, despejando de este término o igualando todo este paréntesis a cero, me queda que hay una velocidad máxima que se puede transmitir y que está en función de esa tensión de trabajo y el peso específico de esa correa. Habría, digamos, una relación también, inclusive, entre lo que sería esta potencia que yo puedo transmitir en función de todo lo que sería esa tensión de trabajo, los ángulos de abrazo, las dimensiones y la velocidad. Ahora, ¿cuál sería la velocidad óptima entre que yo puedo transmitir con este tipo de transmisiones? Y bueno, recuerden lo que era, cómo encontrábamos un máximo con una función que, como nos quedaría acá la potencia en función de en esta, digamos, nos quedaría no la puedo marcar porque, bueno, estoy en la fórmula en la que nos queda todo, la potencia n igual a toda una serie de factores y nos queda multiplicada por la velocidad, es decir, nos queda una función de esa potencia, ¿sí? En función, digamos, de la velocidad. Obtenemos una potencia a transmitir según la velocidad tangencial. Entonces, sabemos por matemática que cuando hacemos la primera de las derivadas encontramos un máximo de esa función, ¿sí? Sería como que es la máxima velocidad que puede transmitir la correa, ¿sí? Y encontraríamos ahí una velocidad óptima. Bien, esa velocidad óptima, si uno la calcula y como está calculado ahí puesto, en función de lo que sería una correa y las tensiones de trabajo, cuando en principio comenzaron, que eran de cuero y demás, queda como una velocidad aproximadamente de unos 26 metros sobre segundo. Pero como las correas actualmente tienen dentro de sí mismas
a pesar de sean de neoprene o algún otro material, acero, su peso específico actualmente aumentó, entonces prácticamente se toma que la velocidad óptima o la máxima que podríamos llegar a tener para transmitir toda la potencia es directamente esta de 12 metros sobre segundo. Bueno, también se tiene en cuenta que allí la correa trabajando, entrando, digamos, en la correa motora, saliendo de la misma y volviendo a entrar, digamos, en la conductora y demás, se produce una flexión de la misma, es decir, hay una tensión en algún momento que va bajando a cero cuando sale cada una de las poleas y entra la otra polea, se va subiendo la tensión, ¿sí? Cuando da la vuelta, digamos, en ese ángulo de abrace, vuelve a bajar la tensión. Es decir, hay una tensión de flexión sobre el elemento, ¿sí? Sobre la misma correa y sobre prácticamente los elementos que tienen o transmiten esa tensión, que son los cables que están dentro de esa correa. Entonces, se tiene en cuenta esto, bueno, acá hay una serie de fórmulas y demás en cuanto a la frecuencia de esa flexión que se da en función de la velocidad y la longitud. Esto ya se lo tiene en cuenta cuando se saca una correa de catálogos, que es lo que algo vamos a ver nosotros, para tener en cuenta cómo se haría. Pero en fin de cuentas, siempre hay una variación de tensión en ese material y por lo tanto, bueno, después se va a terminar fatigando. Esa frecuencia de flexión nos va a determinar también la duración de la correa, en función de esa velocidad y la longitud. Bueno, en la práctica, que se estila ya directamente es que en las correas planas, la relación de transmisión, recuerdan que la relación de transmisión es la velocidad de salida, ¿sí? O la rotación en salida que yo tengo en la polea de que yo quiera salir o a realizar una determinada transmisión sobre la de entrada. Entonces, en las correas planas, como veremos dentro de un ratito, es que la carga sobre los ejes es bastante grande. Bueno, la relación de transmisión normal es de 5, no se supera de 12. En las trapezoidales, como veremos dentro de un segundo, ese tipo de transmisiones normal sería de 8 y no se supera los 15. Y como le digo acá, siempre suele, como dice, utilizarse en la práctica siempre una velocidad de no superior a 12 metros sobre segundo. Luego también la situación es que volvamos un poquito, en estos ejes, si yo hago un corte acá, digamos, yo tendría una tensión en un ramal flojo y en un ramal tenso, y en fin de cuentas, acá en el apoyo lo estoy sometiendo a un determinado esfuerzo que sería la suma de esos dos. Y si yo considero qué fuerza tangencial está resultando acá, sería la resta entre el flojo y el tenso. Y esa es la que a mí me va a producir un determinado momento torsor. Ya sea la polea impulsora o la movida, digamos. Entonces, de ahí se toman ciertos valores prácticos, que es lo que está acá. Es la consideración que hay entre esa relación entre F1 sobre F2 que había llegado Prony, y también se tiene que considerar también la suma de esas dos, porque esa es la que crea una carga sobre los ejes. Y de ahí se suele utilizar estos valores como están acá en cuanto a la relación entre el ramal flojo y el ramal tenso, según sea una correa plana, una correa trapezoidal. Luego también hay una serie de situaciones que se consideran en cuanto a la geometría de toda la transmisión. Hay una fórmula en la cual se determina el largo de la correa en función de lo que serían los diámetros de la polea, los diámetros de polea menor, mayor, esos ángulos de abrace que tiene cada una de ellas, ¿sí? Y se llega, bueno, a una fórmula que la que tendríamos acá, que si uno cuando va a utilizar una correa por catálogo la tiene que tener en cuenta, porque la correa por catálogo va a tener un cierto número con una cierta longitud. Entonces, bueno, esos cálculos sirven y se tienen en cuenta más que nada en el caso de que se utilice una correa por catálogo. Acá tendríamos
una... Ya me salí. Bueno, acá tendríamos un caso de una correa plana, como le estaba diciendo, y siempre esta situación, con esta consideración, más que nada, lo que dice I igual a N2 sobre N1, es la relación de transmisión, es decir, la velocidad que yo tengo a la salida, ¿sí?, dividida en la de la entrada. Yo generalmente, como se dispone acá, tendría un motor, en la cual tendría una polea más chica, y donde yo salgo sería una polea más grande, y voy a salir con menor velocidad, pero con mayor torque, en la gran mayoría de las situaciones, no siempre es así. Y según los cálculos que hicimos y demás, relacionando la potencia, como habíamos puesto recién, podemos hasta considerar lo que sería el ancho de la misma y según la tensión de trabajo a la que se somete y demás. Esto más que nada es un poco aplicaciones en la de cintas transportadoras, porque en realidad como correas directamente ya se utilizan lo que son estas correas trapezoidales, como dice acá. Porque en realidad en este tipo de correas, cuando uno si uno tiene en cuenta la fuerza de roce en cualquier cuerpo de física, sabemos que la fuerza, digamos, de roce va a ser la normal por el coeficiente de rozamiento. Entonces, si yo tengo, digamos, una fuerza de roce que la quiero tener bastante elevada, la normal esa tiene que ser bastante elevada y esto directamente se va a transmitir sobre el eje, en un caso de una polea, en este caso de una polea, digamos, rectangular sería, por lo que se llama correa plana. Entonces, ¿qué es lo que directamente se termina reemplazando en esta correa trapezoidal? Que se ve que se hace de tal manera que esta correa apoye sobre las caras, ¿sí?, de su trapecio, que es con forma, y serían las caras o las ranuras donde están las poleas. Entonces esa fuerza normal estaría apoyada sobre las caras y no habría tanta carga sobre los ejes, ¿sí? Como hay una explicación por acá. Y puedo, digamos, inclusive, considera que ese coeficiente de rozamiento es algo mayor y puedo llegar a obtener una relación mayor entre el ramal tenso y el ramal flojo. Y a fin de cuentas, transmitir mayor momento torsor. Entonces, de ahí, al considerar esa situación en la que esa fuerza normal, digamos, que existe entre el rozamiento, entre la polea y la correa, se los debería hacer sobre los laterales para que no exista tanta carga sobre los ejes, se normalizaron todas esas correas y son como se indica acá, según las secciones que se tienen, la A, la B, la C y la D. Y si se fijan un poco acá en la parte de donde dice la B, hay como unos pequeños círculos que son justamente las fibras que son las que transmiten el esfuerzo. Generalmente son cables de acero que conforman, y que uno no lo ve, digamos, en la correa, pero eso sería una sección transversal de ese tipo de correa. Y tiene una cierta medida según esas normas. ¿Y qué es lo que haremos en la práctica directamente? Como estas son las que directamente se usan más, y llegamos nosotros anteriormente con una situación en que la potencia que se transmite era igual a toda una serie de factores y en función de la velocidad, entonces vamos a tener que cada uno de este tipo de correas, de estas secciones que tendrían, ¿sí?, y según unos diámetros recomendados luego de hacer varios estudios, pueden transmitir determinada potencia y estarían afectados por un factor, ¿sí?, según la velocidad a la que se encuentre. Es decir, la potencia que van a poder llegar a transmitir estaría afectada por ese último factor que se encuentra acá, factor potencia F. Esto viene de la primera, no la primera, pero es cuando vimos la potencia en función de la velocidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los cálculos y cómo directamente? Esto resulta ya de mucha práctica y de hacer muchas situaciones y análisis
en este tipo de correa y qué tipo de correa de esa normalizada según la sección que fuese entraría dentro de unos diámetros de poleas, puede transmitir determinada potencia y serían afectados por un determinado factor. Entonces, cuando nosotros hagamos los cálculos, vamos a ver que primero siempre consideramos esa relación de transmisión que queremos tener entre la de salida sobre la de entrada y que está dada también como una relación entre los diámetros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calculan esas velocidades tangenciales? Bueno, ya lo vemos un poquito, esto, o está puesto en el práctico, cómo se llega a esta formulita, ¿sí? Y después, según esa velocidad tangencial y esa disposición en cuanto a la geometría que yo tengo, obtengo esa velocidad tangencial y lo afecto según ese factor y voy a tener una determinada potencia efectiva que me puede transmitir, ¿sí?, cada correa. Entonces, si yo considero que voy a transmitir una potencia determinada y yo, según estos cálculos y esta situación empírica, considero que me transmite una potencia efectiva, bueno, voy a determinar un número de correas según la potencia que yo quiera transmitir en la máquina y según la potencia efectiva que determine a través de esta situación o a través de esta tabla y de mis cálculos. Hice un cálculo bien sencillo y el que vamos a usar bastante para ver cómo determinamos qué correa podemos poner para una determinada situación y qué cantidad de correa vamos a utilizar para transmitir una determinada potencia. La otra situación que yo les dejé y les puse aquí es que, como esto ya también se encuentran muchos catálogos y muchos fabricantes de la misma, de las cuales son estas normalizadas con esta sección, también se puede elegir las correas mediante catálogo. Y esto lo vamos a ver ya directamente en el trabajo práctico que vemos ahora. Pero bueno, siempre se tiene que tener en cuenta la potencia que yo quiero transmitir, las máquinas que vamos a utilizar, digamos, en cuanto al que sea el motor o la máquina que yo quiera conducir, la velocidad y demás, y la distancia, como para elegir según el catálogo, o bien todos los catálogos tienen un gráfico así, es decir, según la potencia de diseño que yo quiera y la velocidad o la RPM de una determinada correa, yo voy a cruzar, digamos, por ejemplo, en este caso, 10 HP, ¿sí?, y la quiero hacer que valga 1250. Me encontraría en este punto, tendría que utilizar una correa B, por ejemplo. Ahora, también lo tengo que afectar según el factor de servicio que tenga, y según también las consideraciones en que sea, si haya mucha distancia entre ejes y tengo una gran longitud la correa y el ángulo de abrace. En fin de cuentas, yo lo voy a hacer acá muy rápido, ya lo vemos en el práctico. ¿Cómo determino con un catálogo el número de correas? Yo voy a tener esa potencia de diseño, o bien la potencia a transmitir, ¿sí?, por un factor de servicio según a dónde esté, si haya mucha humedad, si no haya humedad, si existan vibraciones entre cada uno de los motores y máquinas que yo la transmita y demás. La potencia por correa que la voy a obtener por catálogo y factores que me den según la longitud, como por ejemplo acá hay un factor que dice el ángulo de abrace y según ese ángulo de abrace que tengo. Ya lo vemos en el práctico. Yo simplemente le dejé ahí un catálogo para que se vea un poco cómo es la situación y los pasos resumidos de cómo se haría en un catálogo. Pero nosotros lo vamos a hacer de la forma práctica. Entonces, a ver, estos, bueno, no los saquemos, un segundo, voy a ver. Yo les dejé los prácticos y en este, bueno, vamos a ver el que yo tengo resuelto mejor. Estoy abriéndolo en la máquina. Bueno.
Un segundo, ya se abre. Ahí está. Pero ¿por qué no me deja nunca hacer? Bien. Bueno, ahora se ve un Word en la pantalla, ¿no es cierto? Dice ya transmisor de potencia, lo que nos fue aquí el Correa, ¿no? Lo llegan a ver a ese, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Bueno, bien. Como ustedes han visto ya en los prácticos anteriores, siempre hay como una pequeña parte teórica en donde se indican algunas de las situaciones que uno va a considerar. Y bueno, en principio acá se ve que existirían dos situaciones en cuanto a la relación de velocidades que yo quiero. Por ejemplo, si yo tengo acá en la figura esta de la izquierda, donde se ve que está la polea motora con un diámetro más pequeño y la movida con un diámetro mayor, bueno, yo lógicamente que en esto tendré una reducción de velocidades a la salida, que sería esa N2. ¿Sí? Luego, si yo quiero ampliar por alguna, que no es la mayoría de las situaciones, pero sí en algún caso quiero ampliar las velocidades, bueno, pongo justamente la polea motora en un o bien el motor estaría en una polea de mayor diámetro, que sería la motora, y voy a conseguir mayor número de rotaciones en lo que sería la móvil. Acá hay una pequeña conclusión de lo que es esa velocidad periférica, en cuanto a lo que sería la velocidad angular, la frecuencia, y bueno, como nosotros siempre están los motores dados en revoluciones por minuto, que las llamamos siempre n, una conclusión de cómo se llega a lo que sería la velocidad tangencial en función del diámetro de esa polea y las RPM. Algo de la geometría que les comenté, y que siempre hay que tener en cuenta este C o este valor C, cuando ya se va a instalar y demás, que sería la distancia entre los ejes. Luego, un poco de lo que era la transmisión de los esfuerzos y lo que yo les comentaba, que si yo hago un corte, como estoy pasando ahí el cursor, tendría sobre esta polea impulsora dos fuerzas actuando tangencialmente, y serían la ramal tenso y el ramal flojo. Las fórmulas de Prony, y lo que serían las velocidades óptimas y demás. Y esta relación de transmisión siempre se considera que es el número de revoluciones a la salida sobre la de entrada. Profe, Sí. no sé si le pasó a todo, pero a mí se me trabó la imagen al principio de lo de Correa, o sea que cuando dibujó lo de la tangencial y eso no se vio. Me pasa igual. Me pasó lo Sí. mismo. Bueno, vamos a ver. Dejo de compartir y vuelvo. Es que alguien entró medio tarde ahí, como yo lo puse. A ver. Era una ventana acá. Bien. Se ve que, digamos, se mueve la pantalla ahí, ¿no? Digamos, bueno, no estoy pasando, digamos, a Sí, lo profe, que... ahí sí se ve que sube y baja. Bueno, bien. Yo lo que le comentaba es que teníamos un caso en eso de que queríamos reducir o ampliar la velocidad. Y acá hay simplemente una conclusión de cómo llegamos a la velocidad tangencial, que es lo que nos o lo que vamos a tener mucho en cuenta en este tipo de transmisiones, y que nos queda en función siempre de la N, que serían la RPM, y los diámetros de las poleas. Luego está lo que es la geometría, esa que les decía, entre los ángulos de abrace de cada una de las correas sobre polea y la distancia de centro o la distancia entre ejes, que se denomina C generalmente, y las relaciones que existen entre ellas. Luego tenemos lo que es ramal tenso y ramal flojo, y que si uno hace ese corte directamente acá, tendríamos esos esfuerzos que actúan y en fin de cuentas son transmitidos sobre ese eje. Y la diferencia de estas dos fuerzas es la fuerza tangencial que está actuando sobre esa polea. Bueno, luego está la fórmula de Prony y lo que son las velocidades. Y acá llegamos a la relación de
transmisión, que siempre sería la velocidad o el número de revolución en la rueda de salida sobre la de entrada, según sea conducido motora, bueno, ya sería indistinto. Bueno, y tendríamos cada una de las secciones ya normalizadas de esas correas trapezoidales. Entonces el trabajo práctico tiene 5 problemas. El problema 1 no está hecho, y es el que ahora lo vamos a ver, pero es muy similar a lo que el problema 2 que está hecho en la plataforma que está subido así. Y acá en este caso se representa una figura donde se dice que tenemos una determinada potencia, una determinada número de rotación de N1, y según eso queremos saber las rotaciones, los momentos torsor que hay sobre cada uno de ellos y demás. La fuerza tangencial de transmisión también. Entonces esto es algo de lo que le acababa de decir en cuanto a tener esas relaciones de velocidades que están, bueno, justamente relacionadas con estas formulitas que tendríamos acá. Acá me pide, por ejemplo, encontrar la velocidad angular de la polea 1. Y va a estar relacionada con número de rotaciones que siempre se nos tiene, por lo general, con los motores a las cuales la están moviendo. Y luego el momento torsor, esta formulita es la que le decía que vamos a usar bastante en esta segunda parte, en la que relaciona siempre la potencia, el número de revoluciones y el momento torsor. En fin de cuentas, la potencia es en HP y la ponemos como N. La N, digamos, esta minúscula, sería la RPM, que sería justamente revoluciones por minuto. Y colocando por este factor, siempre nos va a dar que el momento torsor que se está transmitiendo, ¿sí?, es en kilogramos por centímetro. Entonces, digamos, esta formulita es la que vamos a usar mucho y es simplemente acá reemplazar valores para tener en cuenta cuál es el momento torsor que tengo en la polea 1 y cuál es el giro que tengo en ella. Luego, con la relación de transmisión, también puedo encontrar las relaciones, ¿sí?, entre las velocidades angulares, que es lo que a mí me pedí en este caso. La velocidad de rotación también van a ser en proporción a las velocidades angulares. Y como la velocidad tangencial sería la misma, y cuando vamos a considerar la ecuación esta que le decía de la velocidad periférica, al hacer esta relación entre N1 y N2, ¿sí?, vamos a tener también la relación entre los diámetros, como está puesto en esta parte, ¿sí? Y si las relaciones de las velocidades también están relacionadas con los diámetros entre una y otra. Luego tendríamos, bueno, encontramos según esa relación de transmisión que tendríamos, las revoluciones que obtendríamos acá a la salida, la velocidad angular y cuál es el momento torsor que tendríamos en 2, ¿sí? Es de 707, utilizando como siempre esta formulita que le decía, 707 y demás, y el otro es 282. Es decir, yo acá tengo una velocidad de 1720 RPM, salgo con 688 y mi momento torsor aumentó en proporción justamente a esa velocidad de rotación. Es decir, yo acá entré con un motor girando hacia cierta velocidad, que lo calculo, salgo a una velocidad menor, pero tengo un momento torsor mayor, es decir, un par mayor. Bueno, luego me pedía que calcule la velocidad periférica. ¿Y cómo calculo la fuerza tangencial de transmisión? Justamente con el momento torsor es igual a esa fuerza P, que era la diferencia entre F1 y F2, y dividiéndolo en el radio. Y ese es el momento torsor que me va a transmitir. Esta es la fuerza tangencial de transmisión que me van a transmitir cada una de las poleas, que sería, digamos, en cálculo, la puedo calcular con el momento torsor que hay en la primera, pero considerando el radio de una, o el momento torsor que tengo en la de salida, por ejemplo, y considerando el radio de la salida.
O sea, este problema no está hecho ahí, pero el problema 2, que sí está puesto en plataforma, es exactamente lo mismo, inclusive tiene más cosas, en la que se pide, por ejemplo, acá la carga radial sobre el eje, que es F1 más F2, es decir, el ramal tenso y flojo, y bueno, está, digamos, también está esto en plataforma, es decir, que el problema 1 lo hacen y lo ven directamente cómo se ha hecho el problema 2. El problema 3 también está en plataforma, pero bueno, lo vamos a ver un rato, lo vamos a ver rápidamente. Acá y ustedes lo van a tener después y está todo explicado y demás. Parece largo, pero bueno, es porque está explicado, ¿no? Entonces, ¿qué dice en el problema 3? Dice que yo tengo una transmisión por correa y que quiero transmitir 15 HP y la tengo que reducir de 1600 vueltas a 100 RPM. Es decir, tengo que hacer una gran relación de reducción. Entonces, inclusive cuando ya hagamos parciales o hagamos evaluaciones de esto, esta tablita la tienen que tener, digamos, a mano, impresa. ¿Y qué es lo que en la práctica vamos a terminar haciendo? Si yo tengo 15 HP, ¿sí? Yo voy a ver en mi tablita y puedo tener dos tipos de correa que me transmiten eso. La que tiene tipo B, que sería esta, o la tipo C, ¿sí? Que sería, y puedo, según el fabricante, o la gran mayoría de los fabricantes, considerar un determinado diámetro entre ese. Pero ahora me dice, la relación de transmisión es que yo quiero reducirla de 1600 a 100, va a ser la de salida sobre la de entrada, digamos. Y va a ser la inversa de las relaciones entre sus diámetros. Pero como generalmente más cómodo, más simple es ver a la inversa de lo que sería la relación de transmisión, es decir, puedo poner n de entrada sobre la de salida. Como que pondría, digamos así, 1600 sobre 100 me da 16. Y esa relación de 16 va a ser la relación entre los diámetros, como está acá. Es decir, un diámetro va a ser 16 veces más chico que el otro. Supongamos que decimos, bueno, como esto era 15 HP y yo digo, bueno, voy a elegir el correo tipo B que está acá en la tablita. El diámetro recomendado de la polea menor es 13,7. Si lo multiplico por 16 me da 2,219, o sea, me da 2 metros. Uno tiene 13 centímetros, otro 2 metros. Una locura, no tengo ni ángulo de abrace en esta, digamos, polea. Es muy pequeño ese ángulo de abrace. Entonces, no me va a resultar conveniente y quizá hasta pueda haber deslizamiento, ¿sí? Y fricción. Ahí está un poquito explicado eso. Entonces, ¿qué me conviene? Hacerlo en dos partes. Escalonarlo. Lo puedo escalonar o en 4 partes, como puse ahí, pero no, en realidad no me convendría escalonarlo en 2. De 1600 a 400, esta que esté solidaria en un mismo eje con otra polea más chica que gira a 400, y acá le pongo una polea más grande a la salida que esta me gire a 100. Es decir, primero reduzco a 400 y después la reduzco a los 100. Y en fin de cuentas, de los 1600 que tenía, salgo con 100 RPM. Y hay que tener en cuenta cuál es la relación de transmisión en cuanto hay un mecanismo de este tipo en el que cada uno de ellos tiene su determinada relación de transmisiones. Y en el primero yo de 1600 a 400 reduzco en 4, es decir, 4. Y en el otro también, de 400 a 100 reduzco en 4. Es decir, la relación de transmisión tiene siempre el producto de las relaciones de transmisión entre cada uno de los diferentes escalonamientos, en este caso, o de los diferentes mecanismos que tomé. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, entonces voy a agarrar la primera de las transmisiones que tengo, 1600 a 400. Pero bueno, voy a elegir una tipo B. Y es el diámetro recomendado, me da 13,7, tengo I que vale 4, voy a tener el diámetro de la otra, calculo la velocidad y que no me supera los 12 metros sobre segundo, recuerden. Y según esa velocidad y con la formulita esa que habíamos tenido en cuenta en cuanto a la potencia transmitida según la velocidad, la multiplicamos justamente por este factor que está en la tabla,
¿Mm? Si es una B, es 0,24 sería este factor, a la velocidad que yo encuentro según este diámetro que puse para obtener este primer escalonamiento, entonces tendría que cada correa a mí me transmite 2,75 HP. Pero yo quería transmitir 15. Entonces, 15 dividido en eso, en lo que calculé, me da 5,45, con lo cual yo puedo utilizar 6 correas. ¿Mm? También puedo decir la C, porque yo con este en el tipo C tenía esta potencia de 15 HP, y bueno, hago los mismos cálculos, tenía ese diámetro y demás. Me da una velocidad ya de 19,2 metros sobre segundo. Y multiplico por el factor que va según la tablita que tenía, de 0,48, o lo multiplico por este factor, ¿sí? Entonces me da que cada correa me transmite, la C, que son estas más grandes, me transmite 9,2 HP. Yo quería transmitir los 15, me da 1,60. O sea que yo con 2 correas de ese tipo lo transmito esa potencia, pero estoy con una velocidad mayor. Y esa velocidad mayor puede ser que haga que la fuerza centrífuga sea mayor y tenga un patinamiento. Entonces no me conviene tanto elegir 2 correas, sino 6. La cuestión es que para el caso de mantenimiento, bueno, sí. Si uno lo ve acá cómo estarían 2 correas, yo tendría algo mucho más simple, digamos, una polea acá con 2 ranuras, y listo. Es decir, sería algo más simple en cuanto al mantenimiento, armado, desarmado, recambio, más, pero puede producir patinamiento. Entonces, para el caso sería mejor utilizar ese tipo B que habíamos puesto en principio y no va a 6 correas. Bueno, vamos a la otra relación de transmisión. Ya encontramos esta, es decir, la geometría y la elección, en la cantidad de correa y demás. Entonces vamos a esta parte, que teníamos otra que está girando a 400 y la queremos sacar a 100. Entonces, bueno, tenemos la misma potencia. Elijamos la B. Entonces elijo, bueno, según los diámetros y demás, calculo la velocidad periférica. Una velocidad periférica que me da en 2,86 metros sobre segundo. Bastante baja. Que si la multiplico por el factor de B, 0,24, sería ese, me queda que cada correa me transmite 0,686 HP. Y yo quería transmitir 15, me da 21 correas. Y si tengo 22 correas, son demasiadas, no puedo utilizar eso, ya es mucho. Tendré baja velocidad, sí, el pelo, no me va a patinar, lo que sea, pero son muchas correas, entonces no puedo utilizar eso. Entonces me voy ahora del tipo C, en la cual tenía un mayor diámetro. Y la relación de transmisión, bueno, busco, digamos, según lo recomendado, el diámetro recomendado, y tendría, según los mismos cálculos, siguiendo toda esta situación, con ese factor y demás, me da que cada correa, utilizando una C, me transmite 2,23 HP. Divide me da 6,72. Entonces, eligiendo el número entero inmediato superior, tengo 7 correas. Generalmente, se estila nunca superar las 7 correas. Entonces, se puede, quizá, en este caso, aumentar un poco el diámetro. Porque hay también otra tablita en la cual se tiene los diámetros sugeridos, pero también los rangos en pulgadas en lo que puede variar esos diámetros de las correas según el tipo, de las poleas según el tipo de correa. Entonces, como que por ejemplo, si yo estaba utilizando la C, era 22,9, era puedo quizá ponerla un poquito más larga. Esto sería, el 22,9 equivalen a 9 pulgadas. Puedo hacerla como puse por acá, creo que puse 10 pulgadas, ¿sí? Entonces, utilizando algo mayor un diámetro,
y haciendo todos los mismos cálculos que estaba haciendo, tendría una velocidad periférica algo mayor. Fíjense que 5,31 y aquí la tenía en 4. Pero por correa estoy transmitiendo mayor, digamos, potencia, en fin de cuentas. Entonces, necesitaría menos correa y necesitaría unas 6 correas, que es lo que generalmente se estila, que nunca pasamos la velocidad de los 12 metros sobre segundo y tampoco utilizamos demasiadas correas. Es decir, generalmente no se superan las 6 correas. En fin de cuentas, ese problema quedaría resuelto de 2 etapas utilizando una B con esos diámetros recomendados, o bien en el caso de C, un poco mayor el diámetro como para disminuir el número de correas a utilizar. En el caso de cuarto, es este mismo problema, pero que ya Profe, lo vamos a... Sí, les puedo hacer una consulta. sí. La velocidad esa de 12 metros por segundo que no tiene que pasar la correa, ¿es para todos los casos o solamente para este? Es No como me quedó claro eso. adoptado como para todos los casos, digamos. Es decir, siempre se dice, no superemos esa velocidad porque ya prácticamente las correas son del mismo material, todas, y la fuerza, digamos, centrífuga depende de la masa, digamos, masa por aceleración, siempre va a ser una fuerza, pero haciendo el cálculo y demás, en la fuerza centrífuga, tenemos en cuenta esa velocidad tangencial que hay. Cuando esa velocidad tangencial se hace muy grande, se puede llegar a producir patinamiento. Es decir, quizá por ahí, si generalmente pueden haber escuchado cuando chillan las correas, y más que nada en los autos, ponele. Entonces ahí patinan, y generalmente se da, bueno, ahí no se da en el arranque, pero cuando ya está en movimiento, en el caso de los industriales, puede llegar a darse patinamiento porque se tiene una fuerza centrífuga elevada debido a una velocidad periférica elevada. Entonces, por eso se queda que prácticamente en todos los casos no se supera esa velocidad periférica de los 12 metros sobre segundo. Y tampoco, por cuestiones de mantenimiento y dimensiones, y geometría y demás, supera las 6 correas. Entonces se juega, digamos, entre esos valores y con los diferentes tipos de correas que se tienen ya normalizadas. Nosotros acá lo encontramos de una forma práctica todo esto. Pero para hacerlo realmente lo tengo que hacer por manual, por catálogo, ¿sí? Un catálogo que según elijamos y según quién sea el fabricante. Esto es más largo, lleva mucho tiempo hacer toda la situación de por catálogo, por lo cual nosotros directamente siempre vamos a utilizar esta situación. Considera esta, pero no esta, sino más que nada esta tabla, considerando los factores de potencia que vamos a incluir según las correas que queramos, los tipos, vamos a calcular las velocidades, ¿sí? Podemos cambiar los diámetros según sea la situación y obtendremos la determinada correa. Ahora, para cuando uno, digamos, tenga una situación eventual en la que haya que poner una instalación por correa, va a un catálogo. Y acá está descrito en el problema 4, que sí está también en la plataforma que lo dejé, es que es ese mismo problema, pero ya hecho con el catálogo. Y en el catálogo entrábamos nosotros a considerar primero una relación de transmisión, que era 4, porque vamos a hacer el primer escalonamiento. Después teníamos un factor de potencia, un factor de servicio, ¿sí? Para encontrar, digamos, la potencia del cálculo. Y ese factor de servicio depende de cuáles son las máquinas que estábamos accionando. Y ahí nos vamos a la tabla que tendríamos en la teoría, como dice ahí. Entonces vamos a una potencia de diseño. Luego de esa potencia de diseño, vamos a la gráfica que tendríamos en la teoría, no sé si la dejé acá, ay, no la dejé, pero en la cual existía una relación entre las rotaciones
de la polea más pequeña, como dice ahí, y ese cálculo de la potencia, o la potencia de cálculo que considerábamos según ese factor de servicio. Nos va a dar el tipo de la sección de correa, y según eso un diámetro recomendado. Luego también, según la relación de transmisión, vamos a tener el diámetro que queramos de la otra polea. Con eso mismo encontraríamos una longitud aproximada, según la distancia de centro que nosotros adoptemos, y luego, según esa longitud aproximada, vamos a elegir una determinada correa según el catálogo, con su número, y que también nos va a dar inclusive unos factores de conversión, y también unos factores de corrección del largo y un factor de corrección según el ángulo de avance. Entonces, luego de encontrar todas estas situaciones, esto es por catálogo, ¿no? Vamos a considerar esa NC que teníamos, digamos, esto lo vamos a encontrar en el catálogo, y estos factores también. Y vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, con este catálogo que dice acá, yo utilicé un catálogo Roflex, ¿sí? Y me da 3,49 correa en el caso del primer escalonamiento. Y nosotros habíamos calculado 6 correas. ¿Sí? Es decir, los catálogos pueden a veces diferir en cuanto a la cantidad de correas según los cuales sean. Pero a ver, vamos a... Esto sí lo tengo que ver. Acá está. Según lo que yo hice aquí en el primer... Ustedes cuando lo vean más detenidamente, lo que dice para el primer escalonamiento y demás, ¿qué es lo que consideramos aquí? ¿Sí? Que la relación de transmisión, esto era 1 sobre I, digamos, la relación de transmisión era mayor o igual que 3. El diámetro de la polea chica está dentro de la recomendada, podemos tomar 140 milímetros. Y como que giraba 1600 y la pasábamos a 400, la potencia a transmitir por correa es 5,65. Según eso, yo elijo también con la longitud que había calculado de la correa, un determinado número de correa, y voy a tener ese factor de corrección del largo. Volvamos un poquito atrás. Cuando yo lo calculé a eso, como está acá puesto, cuando se van a ver, dice, primero era la potencia, después el factor que habíamos adoptado, y dice 5,65 la potencia a transmitir por correa. Y con cada uno de los factores que también o lo encontramos en los catálogos o ya directamente según también con el ángulo de abrace, que es lo que está detallado después acá. Cuando lo miren ustedes, se van a dar cuenta, según la longitud que adoptaba, cuál es el factor que dice 0,99, y este 5,65 que da acá, digamos, es el que colocamos en estos valores y nos da la cantidad de correa. Esto es por catálogo, yo lo puse como para que ustedes lo tengan en cuenta, que realmente cuando uno tiene que elegir una situación entre de correas y demás, bueno, se tiene que ir al catálogo. Pero en la práctica lo puede agarrar y hacer, en principio, hacer así. Y decir, bueno, yo más o menos dentro de qué correa voy a andar. Bueno, voy a andar dentro de esta correa con tanto diámetro y demás. Y luego, para ya hacer todo el diseño completo y demás, ya entramos a un determinado catálogo. Ese es el problema 4 que sí está en la plataforma, y ustedes síganlo bien cómo se va tomando, considerando toda esta situación. Y acá el problema 5, no está hecho en la plataforma, y es muy, digamos, bueno, acá yo lo hacemos rápidamente y consideren más o menos la situación dentro de lo que está acá. El problema 5 dice que quiero transmitir 10 HP y yo acá no es que reduzca la velocidad, sino la quiero aumentar a 1000 RPM. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener en la entrada una polea, digamos, muy grande con el motor, y voy a tener una más chiquita y la relación justamente de 10 entre los diámetros, como para que esto me aumente 10 veces la velocidad de rotación a la salida. Entonces, como es 10 HP, voy de vuelta a esa tablita y digo, bueno, 10 HP, ¿cuáles son las que me pueden transmitir 10 HP? La A y la B. ¿Sí? Porque sería
de 0,5 a 10 puedo utilizar este tipo A normalizada o este tipo B, que traería entre 5 a 15. Entonces, voy y digo, bueno, elijamos entonces el tipo A. Pero fíjense, perdón que me vuelvo un poco, pero dice, calcula el diámetro de la polea, tipo y número de correa de forma práctica. Es lo que le digo, de forma práctica, no por el catálogo como está resuelto ahí, sino que utilizando esa tablita. Ahora, empiezo, digo, bueno, el tipo A, voy a utilizar según el diámetro recomendado y tengo la RPM siempre, bueno, utilizo lo que sea de la polea más chica, que sería esta, la de salida en este caso, y me da una velocidad periférica de 3,98. Lo multiplico por el factor que tengo en esa misma tabla y me da que cada correa puede transmitir 0,48 HP, o sea, 0,5 HP. Entonces, si yo quería transmitir los 10 dividido en esa potencia que me transmite cada correa, me va a dar demasiadas correas, 20, está loco, ¿sí? Entonces me voy a elegir otro tipo, porque también me puede transmitir 10 HP el tipo B. Ese tipo B, bueno, me da ese diámetro recomendado. Voy a utilizar la I de 10 porque como máximo en la trapezoidales podía utilizar hasta 15, que quizás pueda por ahí mejorarlo con que haga 2 escalonamientos, pero en este caso, según los valores prácticos, no supero la relación de transmisión que pueda ser máxima, que era 15, y tengo 10, entonces directamente se haría en una sola etapa. Entonces, bueno, tengo esa relación de transmisión de 10, ese diámetro recomendado para esa correa, ¿sí? Y bueno, hago el cálculo de la velocidad. La velocidad en la polea más pequeña, utilizando la de salida, serían las 1000, y el diámetro de la más pequeña, bueno, me va a dar 7,17. Lo multiplico por el factor ese de potencia que yo transmito, según la velocidad, me da 5,72, y bueno, en fin de cuentas, si divido los 10 HP en 1,72 me da 5,81, que serían 6 correas. Ahora, ¿qué puedo hacer para disminuirla? Porque dicen, no, para el mantenimiento, son muchas, 6 correas, anda cambiando cada tanto, si después tiene que hacer mantenimiento preventivo o demás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Siempre cuando aumento un poco el diámetro de la correa, de la polea, ¿sí? Puedo, digamos, disminuir el número de correas. ¿Por qué? Si ustedes después lo hacen, lo ven, este B, el recomendado para B eran 5,4. Pero el fabricante también hace 5,4 pulgadas, ¿no? El fabricante también me hace 4,7. Le pongamos un diámetro mayor, le pongamos 7 pulgadas. Entonces, poniendo las 7 pulgadas, me da, recuerden que una pulgada son 2,54 centímetros, por los 7 me daría 17,71. Un diámetro mayor de la polea. Entonces, calculo la velocidad y como estoy con el mismo tipo, la B, multiplico por ese factor, me da que transmite algo más en HP. Y tendría que, el número de correa la puedo disminuir a 5. Es decir, que siempre cuando aumento el diámetro, voy a disminuir el número de correa. Pero lógicamente hay que tener en cuenta que si yo puedo, dentro de todo, aumentar el diámetro, ya que todo se me hace más grande, toda la instalación se me hace más grande. Pero sí puedo disminuir el número de correa para, digamos, no hacer tan difícil el mantenimiento y el recambio de correa. Bueno, y esta parte era lo que quedó del catálogo, que si esto sí está puesto en la plataforma. Bueno, este es el único, digamos, problema que les queda a ustedes hacerlo. Les queda para hacerlo después, porque todo lo demás está hecho, lo ven, digamos, en la misma plataforma. Bueno, por ahora no es que lo vayan haciendo ahora al práctico, porque en realidad vamos a tener el parcial cuando
El parcial es jueves 3 de junio. Y yo siempre, lo que pasa es que tampoco no nos podemos quedar cortos con los temas porque los tiempos no nos dan y la materia tiene bastante larga. Respecto, yo en cuanto pueda lo corrijo al coloquio, espero no pasar este fin de semana. Le voy a poner las notas, digamos, y le voy a poner cómo se los resuelve en realidad. Le vi algunos así, quise sentarme a corregirle ahora a las 4, pero no llegué, así que quiero verlo bien, quizá mañana tarde o sábado, no sé. Pero yo les voy a publicar lo que es la nota, lo que esté resuelto, una media tarde, digamos, ustedes lo miran, qué es lo que hicieron o qué es lo que no hicieron. Algunos no lo vi muy bien, lo poco que llegué a ver, y hay muy poquito que sí los vi bastante bien. Igual yo eso no quiero pasar este fin de semana, porque ustedes lo tienen que conocer y saber, digamos, qué es lo que han hecho y demás antes de después rendir parcial. Y de todas maneras nosotros tenemos que seguir adelantando los temas, porque hay una situación, al final de cuentas no lo sé y no estoy con seguridad qué sucede el lunes 24 de mayo. Porque en fin de cuentas, en el calendario oficial, digamos, la Nación dice que el 24, decía que el 24 de mayo era no laborable, ya que el 25, que es martes, es feriado. Entonces, en fin de cuentas, quedaba feriado el 24 de mayo. Pero en pandemia no podemos andar haciendo turismo y andar circulando gente para que circule el virus. Entonces, luego digamos, ya no es un feriado, ya es un día laborable a lo que tengo entendido. Razón por la cual el lunes yo calculo que sí podríamos seguir avanzando y viendo otros temas. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? No hay problema, profe. Bien. Porque, en realidad, la verdad que yo vi ha visto que hay mucho que fake news, que toda la historia, o noticias falsas, mejor dicho, y toda la historia, entonces yo lo vi por WhatsApp, me lo enviaron, que salió en el Tribuno y demás, pero después no vi nada oficial y recién también entré a la página de la UNSA y no dice nada. Porque el calendario mismo de la UNSA también lo toma como feriado. Pero bueno, ya veremos el lunes sí, o el domingo a ver qué hacemos, si podemos avanzar algún tema o no. ¿Ah? Yo creería que podríamos, y